Lo que comenzó como un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido por toda la región. Drones impactando ciudades como Dubái y Doha, el asesinato del ayatolá Ali Khamenei, el cierre de facto del estrecho de Hormuz y una crisis energética global. Solamente algunas de las señales que hablan de la magnitud de esta escalada. Para muchos analistas ya podríamos llamar este conflicto como la tercera guerra del Golfo. Y si bien las guerras de 1991 o 2003 y 2026 son muy distintas en muchos aspectos, todas giran alrededor de los repetidos intentos de Estados Unidos por imponer su orden en una región que parece comprender cada vez menos. Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a War Diplomacy, su podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Y vaya que hemos tenido mucha geopolítica estas últimas semanas. Soy Fabio Almada, en directo desde Bruselas, y hoy me acompañan dos grandes voces en el mundo del análisis de Medio Oriente. Laura Colomé, ¿cómo estás? Es un gustazo hablar contigo. Estábamos ahí en el micrófono hace unas semanas cuando llevábamos, creo que un conflicto, una semana del conflicto, y bueno, aquí seguimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí y seguir, ¿no? Hablando de estos temas y profundizando más y poder analizarlo en todos los aspectos que estamos viendo que son muchos. No, total, son muchos y también creo que un desafío es que son muy cambiantes, ¿no? Podemos estar hablando de algo y mañana Donald Trump va a hacer algo completamente opuesto, ¿no? Entonces creo que ese va a ser un desafío para hoy, pero estoy seguro que vamos a dar distintos ángulos y distintas visiones de para dónde van las cosas. También tenemos aquí a Valeria Rodríguez también con nosotros. Valeria, ¿cómo has estado? ¿Desde dónde nos hablas hoy? Que no dejo de verte viajando por todos lados en redes. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿todo muy bien ustedes? Les hablo desde Londres y de nuevo un placer estar por acá y también compartir con las y los oyentes de Warrior Diplomacy. No, sin duda el gusto es nuestro, Valeria. También recuerdo que fue hace, creo que un mes y medio que hablamos también de distintos casos de para dónde podrían ir las cosas si los ayatolás se fueran a ir, ¿no? En un episodio muy bueno, lo dejaremos también en las descripciones del episodio. Y bueno, parece ser que los ayatolás no se están yendo a ningún lado, pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Para dar una pincelada de qué toca el episodio de hoy, vamos a centrarnos en tres pilares principales, tres bloques. Primero vamos a hablar de los últimos desarrollos en la guerra, qué está pasando a día de hoy en este conflicto. En un segundo bloque tocar más el tema de cómo está cambiando la región, si se están viendo nuevos bloques, nuevas tensiones, ¿no? Como un zoom out más regional. Y un bloque 3 para tocar el tema de las opciones que tenemos para las siguientes etapas, ¿no? Para dónde podían ir las cosas. Así que bueno, sin nada más que añadir, nada más agradecer a todo el mundo que nos escucha y nos sigue. Somos 20,000 seguidores en Instagram, así que muchísimas gracias. 4,000 aquí en Spotify, entonces se agradece muchísimo todo el apoyo. Recuerda a todo el mundo que esto es algo que hacemos por amor al arte, por amor al análisis y bueno, el apoyo es muy bien recibido. En fin, vayamos directo a lo que venimos hoy. Laura, te pregunto a ti primero. Hace unas semanas estamos hablando de cómo el conflicto empezaba a tomar forma. Ya vamos a más de un mes de este último episodio de conflicto en Medio Oriente. ¿Cómo ves las cosas? ¿Hasta dónde se ha extendido la situación? Antes de empezar, sí que me gustaría, ¿no?, matizar que estamos grabando esto un 3 de abril, a saber qué puede pasar mañana, que es posible que esto lo grabemos y ahí mañana o en pocas horas toda la región pueda cambiar. Entonces, dicho esto, yo creo que en este mes de conflicto estamos viendo cómo la región está cambiando radicalmente, se está yendo hacia una nueva situación, una nueva coyuntura con nuevos actores, con nuevas dimensiones, aspectos, relaciones, donde ahora mismo todo está abierto, todo es posible. Entonces, como bien comentabas, Fabio, en este mes de conflicto seguimos con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Tenemos un nuevo líder de la República Islámica, pero también tenemos nuevos actores. Hezbollah se ha metido en el conflicto con el Líbano, la frontera. Israel está quedándose parte de toda la zona sur del río Litani, haciendo esta zona, ¿no?, como de contención parecido a los Altos del Golán. Los hutis también se han involucrado desde Yemen y disparando hacia Israel. Tenemos el estrecho de Hormuz cerrado, pues es posible que los hutis puedan jugar también aquí con Bab al-Mandeb y cerrar el Mar Rojo. Y tenemos nuevos actores encima de la mesa, Pakistán con negociaciones, China, Rusia, que veremos también cómo se sitúan y luego lo podemos abordar. Y bueno, estamos viendo esto, unas negociaciones que parece que arrancan, que no se desmienten, pero ven por la puerta de atrás
siguen produciéndose. Estados Unidos presentó estos 15 puntos del plan, así resumidamente, era terminar con el programa nuclear, el fin del apoyo de sus proxies, Hezbollah y los Houthis y las milicias iraquíes proiraníes, la apertura del estrecho de Hormuz y su constitución como zona marítima libre. A cambio, Estados Unidos levantaría las sanciones económicas, no volvería a amenazar con imponer esas sanciones y ayudaría a Irán en el proyecto nuclear con fines civiles. Teherán desde un primer momento ya calificó esta propuesta como excesiva, irrazonable y que parecía una rendición estratégica que ahora mismo el régimen, y luego si no ya lo podemos abordar, no está en posición y no está en este mood de poder aceptar esta rendición. Todo al contrario, está muy envalentonado y se considera que está en la posición de fuerza. Entonces, por su parte, Irán esbozó 5 condiciones, que sería el cese total de agresión, las reparaciones de guerra, garantías de no agresión futura y un reconocimiento a su autoridad soberana sobre el estrecho de Hormuz. Sí que es recientemente, lo hemos visto, creo que fue el 30-31 de marzo, tanto China como Pakistán presentaron un nuevo plan de 5 puntos para un poco detener la guerra en el Golfo y calmar la región de Oriente Medio. Esta propuesta pedía que la infraestructura energética incluya las centrales eléctricas, nucleares, así como las desalinizadoras, salgan de inmediato de la lista de objetivos militares, que se respete a los civiles y el derecho internacional humanitario, cosa que incluye el permiso de entrada de ayuda a todas las zonas afectadas, que vuelva a ser posible la navegación normal y segura por el estrecho de Hormuz. Es cierto que en este aspecto no han entrado mucho en detalles. Y el último punto sería respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia nacional y la seguridad, tanto de la República Islámica de Irán como de todos los países del Golfo que ahora mismo están siendo atacados por Irán. Una manera muy, muy, muy completa, Laura, de dar un update pequeño a todo esto, ¿no? Pero me gustaría, Valeria, preguntarte a ti, ¿tú cómo lo ves, no? Porque sí es verdad que hay negociaciones, o por lo menos hay conversaciones entre los gobiernos, es verdad. Yo siento que las posiciones están muy, muy distintas, ¿no? O sea, sí es verdad que hay ciertos acercamientos, pero ahora Irán en verdad está esperando. O sea, ahora Irán tiene, entre comillas, esa ventaja de poder estar apretando ahí el estrecho de Hormuz y haciendo sufrir a la economía global, metiéndole más presión a Estados Unidos, ¿no? Entonces también yo creo que ahí está jugando bien sus cartas en ese sentido, ¿no? Pero por el otro lado, Estados Unidos también tiene varias opciones en la mesa, todas malas, ¿no? Esa es la cosa. Intervenir militarmente más fuerte es malo. Seguir golpeando nada más, probablemente no haya un cambio de régimen. Malo también. Retirarse diciendo victoria aquí, malo también políticamente, ¿no? ¿Tú cómo ves la situación, Valeria? Sí, definitivamente esto nos demuestra un poco también los futuros escenarios que en realidad no estaba entre los objetivos principales de los Estados Unidos iniciar esta guerra y que de alguna manera pudo haber sido arrastrado por aliados como Israel. Yo lo que veo es que hay una disonancia de alguna manera entre narrativas y lo que está sucediendo, tanto desde el lado de Irán y los Estados Unidos, en donde se afirma que hay grandes ganancias en la guerra. Definitivamente hay que decir que para Irán ha sido una ganancia resistir de la forma en la que lo ha hecho hasta el momento, o sea, mantenerse con sus capacidades militares no intactas, obviamente dañadas, pero mantenerse con la capacidad defensiva y de seguir atacando. Vimos también como Tel Aviv, por ejemplo, ayer también fue objeto de varios bombardeos, entonces no ha perdido esa capacidad misilística a pesar de que ha sido degradada. Y eso definitivamente es una ganancia. Por otro lado, un Donald Trump hablando también de que se ha ganado, de que se ha debilitado absolutamente tanto las fuerzas navales como aéreas y la defensa iraní, incluso sus plantas nucleares, lo que por supuesto Irán niega. Y por otro lado, vemos que, digamos, en paralelo a estas narrativas militarísticas, se encuentran también ideas y apertura a la negociación. Entonces, un Donald Trump llamando a la negociación y diciendo que Irán ha realizado concesiones, pero lo que Irán también al mismo tiempo niega porque narrativamente esto no le funciona. Entonces, es bastante confusa la situación a efectos de contrastar estas posiciones y también las narrativas que hay. Yo lo que sí tiene que quedar claro es que definitivamente para los Estados Unidos hay un cálculo estratégico erróneo. Puede que
la guerra la hayan ganado hasta el momento tácticamente, debilitando ciertas posiciones, pero estratégicamente no ha sido una ganancia. Y que eso definitivamente le podría generar algún efecto o algún costo político muy alto a Donald Trump de cara a las elecciones a finales de este año. No, definitivamente no. Una cosa es esa victoria militar, que absolutamente podríamos decir que es una victoria, ¿no? Al final sí la capacidad de Irán de atacar tanto a aliados de Estados Unidos como a otros países está limitada, eso es verdad, pero también nos hace darnos cuenta que no hace falta que Irán tenga el arsenal más amplio con los drones, con los drones de bajo costo, pero que pueden producir a alta escala, pues han podido pausar la economía regional, no solamente el estrecho de Hormuz, sino pues ya atacar la infraestructura económica y civil también de todos los países del Golfo, ¿no? Entonces tampoco parece que hace falta que Irán llegue a desarrollar un programa nuclear para poder disuadir de que se le intervenga, ¿no? Digo, obviamente si tuviera un arsenal nuclear ya nadie le tocaría en lo absoluto, ¿no? Pero no hace falta llegar ahí. Y ahí entonces está la pregunta, ¿no? Nos llevamos cuestionando desde que empezó esto, ¿cuáles son los objetivos del gobierno americano, ¿no? Y parece que la narrativa cambia según a quién le preguntas, ¿no? Donald Trump dice unas cosas, Hexet dice otras, Marco Rubio tiene otras. Laura, no sé tú cómo lo ves, creo que ayer Donald Trump hizo creo que fue su primera conferencia de prensa abierta desde que empezó el conflicto y empezó a lo mejor a hacer unos indicios de que sí tienen una victoria militar, pero tampoco habló de cuál sería la victoria política, ¿no? Como que también dejando el margen abierto para si es que llega a haber negociaciones, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Laura? ¿Crees que se puede vender políticamente una victoria aquí? Sí, yo creo que se puede vender una victoria y Trump es lo que está haciendo a lo largo de todo este mes de guerra, estas reafirmaciones constantes de que la guerra se está ganando y que se ha marcado como objetivos a cumplir. Sí que se mencionaba, ¿no?, un cambio de régimen en la conferencia que vimos, en el discurso que vivimos recientemente, luego lo desmintió diciendo que no, que nunca habían perseguido este cambio de régimen. Pero yo creo que esta incoherencia que bien comentabas, Valeria, es un detonante, ¿no? Y muestra cómo es una guerra, para mí totalmente, una guerra tapadera de Netanyahu, que él ha sido el gran ideólogo y el gran incitador y que Estados Unidos en este caso se ha sumado y le ha beneficiado, pero quien lo está conduciendo todo es Israel, es Netanyahu, quien está dando la inteligencia y por eso ha habido este error de cálculo. Y a su vez estamos viendo un Irán, yo creo, también dividido entre lo que sería el gobierno civil, que está más abierto, ¿no?, a las negociaciones, a rebajar la escalada de conflicto, con lo que sería el nuevo líder, la Guardia Revolucionaria, que está realmente apostando a todo y a llegar hasta donde haga falta. Muchos analistas ya mencionan que es una república islámica 2.0, con un liderazgo más radicalizado, más militarizado, con una sed, digamos, de venganza un poco también personal, porque recordemos que el actual líder, su padre fue asesinado. Entonces, hay, ¿no?, esta venganza, este extremo, el dominio que estamos viendo, ¿no?, de la Guardia Revolucionaria. Entonces, cómo están impactando en toda la región. No es un conflicto que se ha quedado solo, como veíamos el 12 de junio de 2025, con una respuesta muy limitada, muy contenida, que no había represalias. Todo lo contrario, Irán realmente yo creo que está completamente desatado. Claro. Sí, yo creo que también haciendo un análisis de cómo sucedieron las cosas el verano del año pasado, ¿no? Con una respuesta más limitada, bueno, 6 meses después, 7 meses después, y les vuelve a atacar a Estados Unidos e Israel. Entonces, Irán cálculo dijo, bueno, si como que manteniendo nuestras cartas para adentro no nos va a llevar a ningún lado, no nos garantiza nada, pues a lo mejor esta vez tenemos que maximizar a full cada una de las herramientas que tenemos, y yo creo que sí les está funcionando, ¿no? Lo cual también hace que este orden, este equilibrio tan fino, pues se pueda romper en cualquier momento, ¿no? Si para evitar que te intervengan la reacción es atacar completamente todo lo que está a tu alrededor, pues habla de la volatilidad de las cosas, ¿no? Valeria, me gustaría preguntarte a ti un poco también cómo ves las cosas, ¿no? Porque se dice del verano pasado la guerra de los 12 días y ahora pues una tercera guerra del Golfo, pero en verdad pues es un conflicto prolongado, no es como que haya habido dos confrontaciones, sino una larga línea de conflictos y de tensiones que van tiempo para atrás, ¿no? Y me gustaría preguntarte más
un poco de lo que comentaba Laura y tú también, ¿no? Del rol de Israel, porque al final también el frente que vemos en el creciente, ¿no? Ahí en Líbano también tiene que ver mucho. Hezbollah es un actor proxy de Irán y bueno, parece que ahora Israel también está movilizando las cosas, ¿no? Se habla de una ocupación del sur del Líbano, ¿no? Creando esa zona de seguridad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este otro frente del conflicto? Sí, yo creo que Laura apunta muy bien acá al hecho de que en realidad es una guerra liderada y liberada, sí, por Netanyahu. Es una guerra que le permite mantenerse en el poder. Ya sabemos que en realidad Netanyahu ha utilizado la guerra como recurso político para mantenerse en el poder durante bastante tiempo y que desde que entra a su carrera política ha directamente amenazado al régimen iraní y ha considerado a este como su objetivo estratégico principal, o sea, alcanzar que Estados Unidos logre acabar con el programa nuclear iraní, pero no solo por el programa nuclear, sino también para eliminar las capacidades militares de Irán como ese principal límite a la expansión israelí en la región por medio de sus proxies. Entonces, partiendo de esto, yo creo que también es importante justo esta diferenciación que hace Laura entre actores, porque Estados Unidos tiene o no tiene más bien sus objetivos estratégicos en esta guerra y Israel sí que los tiene. Entonces, ¿qué pasa si de alguna manera o a partir de alguna decisión de Donald Trump, Estados Unidos decide poner fin a este conflicto? Eso no necesariamente se va a traducir en que Israel haga es decir, que Israel tenga la misma consecuencia o tome la misma decisión, porque para Netanyahu esto es un momento clave para la expansión. Sí que ha debilitado al régimen militarmente, sí que le ha permitido em, alcanzar objetivos militares que antes no había podido realizar y que creo que es una oportunidad que no va a desperdiciar de ninguna manera, sobre todo de cara a las elecciones de este año. Entonces, yo sí considero que podría haber una ruptura acá importante. Netanyahu ha sido bastante cuidadoso en los últimos días en no contradecir a Donald Trump porque sabe que lo necesita al lado, pero eso no necesariamente implica que Netanyahu no pueda optar por una tercera vía una vez que Estados Unidos tome una decisión. Y que de hecho yo creo que Donald Trump ha sido bastante claro, sobre todo en este último discurso, en esa intención de retirarse. Y esto también lo ha sido de alguna manera llamando a los países europeos a abrir el estrecho de Hormuz. Es decir, es un llamado a nosotros ya no tenemos la intención, más que la capacidad, la intención de continuar este conflicto que además no nos está afectando a nivel de petróleo a nosotros, lo cual también es un mito. Lo que dice es no somos dependientes de este petróleo. Entonces son ustedes los llamados a intervenir. Y yo creo que ese es definitivamente es una afirmación de un Estados Unidos que se quiere retirar, que desde el inicio en realidad se quiere retirar y que podría hacer que eventualmente Israel tome ciertas decisiones sobre si continuar o no, desde el ámbito aéreo, por supuesto. Israel no tiene la capacidad de realizar una intervención terrestre o de expandirse más allá del frente abierto que ya tiene en el Líbano. Claro, y recuerdo una frase que se utiliza mucho en Israel de cortar el pasto, ¿no? Como que esta metodología militar de cada tiempo regresar, bombardear para retrasar cualquier, pues cualquier programa nuclear o cualquier programa de misiles balísticos, ¿no? Y cada tiempo, pues, oye, es mi manera de asegurarme de que no me puedan atacar. Pero al final esto no es sostenible a la larga, ¿no? Porque los roles, los ciclos políticos van y vienen y ¿qué te asegura que en un futuro no va a haber la opción de que ya no puedas hacerlo, ¿no? Entonces no creo que es la estrategia sostenible a largo plazo de llevar las cosas. Laura Valeria, para terminar, a lo mejor este primer bloque donde ponemos un poquito las fichas en su lugar, creo que nos falta un frente, uno hiper importante, que es el frente del estrecho de Hormuz, ¿no? Este flujo, este choke point estratégico donde pasa 20% del petróleo mundial. Ya se empieza a hablar mucho, ¿no? De que esta semana por lo menos a Europa le dejan de llegar los barcos que salieron antes de que empiece el conflicto y parece que una crisis energética fuerte se viene. Algo que también creo que cambia las dinámicas de para dónde pueden empujar las presiones políticas. Laura, ¿cómo ves el tema del estrecho? Qué nos puedes contar? Sí, yo creo que el tema del estrecho es la mayor ganancia que puede sacar Irán de esta guerra, es ver que con muy poco puede paralizar todo lo que es la economía mundial, por así decirlo, y a bajo coste, es decir, que tiene esa baza a poder jugar y para poder presionar no solo en la región, sino
a toda Europa, Estados Unidos y de qué manera. Entonces, le está saliendo muy rentable lo que es esta coerción económica que está sabiendo jugar y utilizar. Sí que es cierto que estamos viendo que hay ciertos países que están teniendo acceso al estrecho de Hormuz, que están pudiendo pasar sus barcos. Estamos viendo Pakistán, China, India. Se dice que ahora Francia e Italia empiezan a abrir negociaciones, sí con la condición de que el pago sea en yuanes, que tampoco es de extrañar. Y eso sí, si queréis, ya lo abordamos luego, ¿no? Qué papel China también está jugando en todo esto de manera un poco indirecta, porque sabemos que China se está presentando como este actor neutral y no quiere verse envuelto, ¿no? en un bando, pero en el momento que haces el pago en yuanes ya te está indicando mucho de para dónde puede ir el conflicto, esta naturaleza económica. Recuerdo, no sé si vieron, chicas, la portada de The Economist de esta semana, ¿no? Creo que es una imagen de Xi Jinping, ¿no? Con el texto, no te intervengas cuando tu amigo esté cometiendo un error. Y creo que le pegaron perfecto. O sea, creo que China está tratando de mantenerse un poquito ajeno. Sí hablaremos más del rol de China en este segundo bloque, pero bueno, ya que lo mencionabas, Laura, creo que era una interesante mención a hacer. Yo creo que podemos concluir un poco este primer bloque y pasar al segundo, donde hacemos un zoom out más regional, hablar de las dinámicas, ¿no? Como que ya tocamos las fichas, pero podemos hablar un poco el panorama, cómo se está quedando, ¿no? Porque yo creo que hay que preguntarnos qué ocurre cuando uno de los principales actores disruptivos en la región empieza a perder capacidad, pero tampoco es que desaparezca, ¿no? Y ahí es donde sale, te digo, otra pregunta, ¿no? Si es que Irán está en repliegue estratégico o a lo mejor una transición, porque yo creo que Teherán está viendo mucho este conflicto como una oportunidad calculada para consolidar todavía más su poder interno, ¿no? Y restablecer una disuasión. Pensándonos nosotros que hace unos meses había unas protestas masivas que se cuestionaba, ¿será este el fin de la teocracia en Irán? Y yo creo que Estados Unidos le ha dado perfecta justificación al régimen iraní de apretar todavía más las tuercas y seguir asfixiando a su población. Lamentablemente, como siempre los conflictos, la población civil es la que más termina sufriendo. En fin, chicas, yo creo que podemos seguir al siguiente bloque y tocar un poco más el tema horizontal. Bueno, pues empezando este segundo bloque, ¿no? Nuevos bloques, nuevas rivalidades, ¿no? Porque parece que durante décadas en el Oriente Medio había una organización alrededor de pues conflictos ideológicos y de un eje liderado por Irán, ¿no? Hoy el mapa yo creo que se empieza a dividir un poco con nuevas coaliciones estratégicas. Leí un artículo muy interesante que hablaba de dos bloques, ¿no? No significa que son dos alianzas per se, pero a lo mejor como dos ejes de poder. Uno centrado en Israel y los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein a lo mejor también un poquito ahí detrás, con ciertas conexiones con otros actores externos como a lo mejor India, Grecia, ¿no? Y es un bloque que a lo mejor está priorizando más cooperación tecnológica, más integración económica y una hegemonía regional en contraste de pues, la seguridad, ¿no? Y pues una futura normalización árabe-israelí. Por el otro lado, un eje un poco más tradicional, ¿no? Lo que en este artículo llama el bloque islámico, liderado por Arabia Saudita, junto también con países como Turquía y Egipto. Qatar creo que también el artículo lo pone por ahí, pero bueno, les pregunto a ustedes cómo lo ven, porque sé que hay ciertas tensiones también con Qatar. Y aquí el foco de este segundo bloque habla un poco más de una estabilidad estatal, un equilibrio regional y pues evitar escaladas estructurales en base a lo que Israel hemos visto que lleva haciendo también con todos sus vecinos, ¿no? Y surge esa pregunta, ¿no? Valeria, te la quisiera preguntar a ti, ¿cómo lo ves? ¿Crees que esta manera de a lo mejor empezar a categorizar ciertos, no sé, como que posiciones contrapuestas es certero o tú para dónde ves las dinámicas regionales? Yo tengo mis diferencias tal vez con una clasificación en bloques porque, o sea, creo que el único bloque donde yo realmente vería una identificación no solo ideológica, sino táctica y militar, tiene que ver con el eje de la resistencia, es decir, este bloque liderado por Irán. Pero más allá de eso, cuando hablamos de los estados de la región, yo creo que aunque pueden haber algunas coincidencias, no sé, tal vez si habláramos de un bloque islámico, podría haber algún tipo de coincidencias en cuanto a interpretaciones o un llamado a la fe o ciertas, digamos, ciertos conceptos utilizados, pero que no necesariamente se traducen en los mismos objetivos tácticos o estratégicos. O, por ejemplo, si hablamos de Israel y Emiratos Árabes Unidos, que poco a poco hemos visto cómo coinciden más tácticamente, eso definitivamente no hay una coincidencia ideológica ni tampoco estratégica, sino simplemente que de forma casuística
tanto Israel como Emiratos Árabes Unidos vienen apoyando ciertos grupos secesionistas, tanto en el Cuerno de África como en Yemen, y en varias otras partes de la región. Entonces, yo creo que esa es mi principal diferencia con dividirlo en bloques. Puede que se articulen en torno a ciertos momentos o ciertos objetivos específicos, pero eso no se va a traducir en alianzas, eso no se va a traducir en una cooperación sostenida, y definitivamente habrán otros contextos geopolíticos en donde van a diferir. Entonces, por eso es que precisamente yo no consideraría que se puede hablar de bloques cuando hablamos de estados dentro de la región. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Valeria. Y yo creo que es lo que también ha caracterizado, ¿no? Esta región, esta imposibilidad de Ujú. definir por bloques o por alianzas de manera sostenida. Es que la región es así. Cada país un poco de que tiene sus propios intereses, juega sus propias cartas, que sí que es cierto que en momentos puntuales pueden haber alianzas o pueden haber, ¿no?, estrategias similares, pero siempre desde un punto muy estratégico propio de cada país, y justamente lo estamos viendo ahora en cómo los países están cambiando su posicionamiento en la guerra. Estamos viendo cómo, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos está fortaleciéndonos, se tiene que seguir con la guerra, vamos a atacar. Arabia Saudí empezó más posicionada de un no a la guerra, ahora veríamos que está más abierta, ¿no?, a abandonar esta neutralidad defensiva para unirse a la ofensiva militar. Salió un artículo hace poco que decían que, bueno, que por detrás Arabia Saudí es también quien estaba empujando a Trump a continuar en la guerra. No solo tenemos a Netanyahu. Entonces, yo creo que también esto nos da una perspectiva de cómo la región está cambiando y también cómo cambiará la relación con Estados Unidos, porque estamos viendo ahora mismo que la relación que estos países, sobre todo el Golfo, ha tenido históricamente con Estados Unidos a nivel de defensa, tener bases militares, adquisición de armamento, ahora mismo está siendo señalado por eso por Irán y está siendo atacado. Entonces también veremos, yo creo, un replanteamiento de estas alianzas y, por qué no, abrirse a otros nuevos actores en la región. Y, por ejemplo, mm, hilando un poco con lo que comentábamos de Israel, a Netanyahu también le va bien estos ataques al Golfo, porque es posible que algunos países se muestren más abiertos a negociar con él, a hacer unos pactos de Abraham 2.0. Entonces, veremos cómo toda esta región se vuelve a recalibrar, teniendo presente también que tenemos países, por ejemplo, Siria o Irak o Jordania, que han dicho, me quedo neutral, no quiero meterme en este conflicto. Ya veremos cómo avanza, serían como las Suizas, yo creo, de Oriente Medio, pero, pero sí, por ejemplo, Irak para mí es un caso muy a analizar, porque vemos que está siendo atacado no solo por Irán, pero también por Estados Unidos e Israel, porque tenemos el factor kurdo que está ahí, pero a la vez tiene las bases norteamericanas, el gobierno es un gobierno de coalición chiita con fuertes lazos con Irán. Entonces, es un país que yo creo que nos va a servir también para calibrar en qué momento está la región. Es más interesante cómo, por ejemplo, también veíamos muchas diferencias, una nueva fractura, ¿no?, entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, ¿no? Se veían una rivalidad muy manifestada en la guerra de Sudán, con cada país apoyando un bando distinto, en el equilibrio político en Yemen y también en esta influencia estratégica, ¿no?, en todo el Mar Rojo, en el Cuerno de África, ¿no?, como general. Pero lo que ambas dicen es más interesante, como ahora, pues teniendo un Irán atacando a todo el Golfo en su conjunto, puede que estos dos países pues, no vean una diferencia en contra de posicionarse contra Irán, ¿no? Entonces es interesante cómo pues una pequeña acción puede tener fuertes repercusiones en las rivalidades estratégicas de otros países ahí y que en su totalidad esto también puede afectar conflictos más lejanos como la guerra civil en Sudán, ¿no? Se me hace una interconexión muy interesante. Y conectando un poco a lo que decías, Laura, hace rato también y tú, Valeria, de estos bloques, o por así verlo, ¿no?, que no es tan sencillo
Y me hace recordar que aquí en Warrior Diplomacy tratamos de tocar un poco la arista del realismo en la geopolítica y se me hace un ejemplo de este realismo político en la región. No estamos viendo alianzas por principios o por una similitud, sino a lo mejor por puro instinto de supervivencia y pues por un alineamiento estratégico y táctico más que moral o que tengan principios compartidos, ¿no? Eso me hace también una manera interesante de verlo. Y que de alguna manera refleja también, si hacemos un zoom out aún mayor, cómo se están moviendo las alianzas a nivel global. O sea, yo creo que ya estamos dejando de asistir a un mundo en donde alianzas militares consolidadas y continuadas van a ayudarnos a predecir qué o no, o qué no se va a defender, y más bien son alianzas circunstanciales en función de objetivos militares y de geoestratégicos. Y yo creo que también eso es también una demostración de este nuevo mundo en el que nos encontramos y de cómo están funcionando las relaciones internacionales a mediados de la década del Sin duda. 2020. Ujú. No, sin duda. Y si nos mantenemos en ese mismo prisma más global, pues la misma alianza transatlántica ahora está entrando en muchísimas dudas, ¿no? Con Donald Trump pidiéndole, bueno, tratando de hacer que los europeos se metan en un conflicto que no les consultó, que no es de su interés y con muchísimos riesgos, ¿no? Y ahora Marco Rubio y Donald Trump diciendo, ¿no? Que se va a tener que revalorizar la alianza de la OTAN en base a la reacción europea, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una administración que les lleva estando pegando a los países europeos desde que entró al mandato. Entonces también yo me cuestiono, ¿no? En plan, ¿qué esperabas? Pero parece ser que sí, que la administración de Trump se metió en este conflicto sin de verdad analizar bien las cosas, lo que nos hace cuestionarnos, ¿no? ¿Qué sigue? Nos faltan 3 años de la administración de Donald Trump y por lo menos en 2026 ya lleva atacando varios países, ¿no? Sí. Si me permitís, a mí me gustaría hablar de otro país que yo creo que está pasando un poco desapercibido, que es Pakistán, que creo que será muy importante también por la fuerza que está teniendo a nivel de la mediación, básicamente porque está siendo el único país capaz, ¿no?, de mantener esta inmunidad operativa. De momento no ha sido atacado por Irán, tiene una frontera de 900 kilómetros, entonces hay una parte que le interesa el mantener esa estabilidad dentro de Irán, pero a su vez mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y sobre todo con Arabia Saudí por el acuerdo que firmaron recientemente estratégico de defensa mutua. Entonces también veremos, ¿no?, de qué manera, si Arabia Saudí decide meterse, ¿no?, en el conflicto, si Pakistán va a reaccionar o no, o va a seguir siendo neutral. Y luego también importante para Pakistán que la población chiita es la segunda mayor que tiene. Entonces, para ellos también es un tema de mantener el status quo interno. Le interesa que haya una paz y una estabilidad no solo en la región, sino en Irán. Y ahora mismo parece ser que está siendo el único actor capaz de llevar a término estas negociaciones un poco en la sombra. Pakistán tiene otro conflicto activo y que por supuesto Pakistán no está en este momento en circunstancias en las que pueda permitirse el caos o la inestabilidad en Irán como así lo quiere Israel y como así se ha conducido esta guerra. Entonces sí, el hecho de que aún todavía existan negociaciones sobre la línea de Orán y sobre la guerra contra Afganistán es también un punto de partida muy importante para entender cuál es el rol de Pakistán en ese contexto. Luego sobre Turquía, Turquía quiere seguir posicionándose como un hegemón y también ha realizado esfuerzos diplomáticos para desescalar. No hay que olvidar que otro paso siguiente de Israel, si lograra garantizar esa expansión regional, otro de los grandes choques que tendría, o de los grandes límites a esa expansión sería Turquía, y que en ese sentido Turquía busca de alguna manera mantenerse afuera de esa posibilidad o de una intervención directa. Entonces está apostando igualmente por la vía diplomática. Rusia igualmente sabemos que mantiene una cooperación militar constante con Irán, pero no interesa a Rusia una intervención tan activa dentro del conflicto, entonces se mantiene de alguna manera al margen, aunque obviamente cooperando militarmente y por medio de inteligencia. Y el caso de China también es muy interesante porque creo que ha sido definitivamente uno de los grandes ganadores dentro de este contexto, a pesar de que es el principal afectado por el cierre bueno, o sea, podría ser el principal afectado por el cierre del estrecho de Hormuz. Es dependiendo de los términos en los que hablemos, ¿verdad? Sí sabemos que sí se han permitido o se ha facilitado el tránsito de barcos aliados, pero de alguna manera China sí que sufre el impacto en la economía mundial. Y me parece que definitivamente ha obtenido ganancias en este conflicto
porque no ha decidido involucrarse activamente, pero al mismo tiempo le permite reposicionarse y replegarse en la región. Entonces me parece que por ahí sí que van. Total, total. Y otra conexión que hago aquí es el caso de directo con Rusia, ¿no? O sea, al final ¿no? Esta crisis energética pues hace que el petróleo ruso tenga un precio mayor, ¿no? Y creo que también se les han quitado restricciones a la compra de gas y de petróleo ruso, ¿no? También sin siquiera mencionar pues cómo se desvían los recursos militares occidentales del teatro de operaciones ucraniano al del Golfo, ¿no? Hablando de los interceptores, creo que también esta guerra nos hace darnos cuenta de pues, la nueva realidad de un conflicto que pues hace falta a lo mejor más interceptores de bajo costo, ¿no? En vez de tener un misil carísimo para derribar un dron que vale un par de miles de dólares, ¿no? Y nos hace replantearnos pues la estructura económica del conflicto. Laura, ¿tú cómo lo ves de estos otros países que tocamos? ¿Tienes algo más que creas que es relevante a tocar en este segundo bloque? Sí, yo creo que es importante no olvidar también, retomando el hilo de Turquía, el factor kurdo, ¿no? Que esto también estamos viendo de qué manera los kurdos se pueden posicionar. Recordemos que están no solo en Turquía, tenemos Irak, Irán también. Entonces sí que es posible que la región del Kurdistán pueda emerger como un potencial segundo frente. Sabemos que a Turquía no le ha sentado bien los informes que están saliendo de Estados Unidos e Israel, que están planeando utilizar las facciones kurdas iraníes, que están planteando armarlas para que haya un levantamiento en esa zona y poder también debilitar un poco lo que sería el ejército y las capacidades de Irán. Y también, a su vez, Turquía lo que teme es que pueda desestabilizar su propio proceso de paz con el PKK y que pueda otra vez volver a a la guerra y pueda volver un poco a intensificarse, ¿no? Lo que sería la, mm, el factor kurdo y esta batalla. Entonces, sí que, por ejemplo, en Irak estamos viendo muy bien esta división, como ya milicias iraquíes proiraníes están atacando, están amenazando. Y justo el 22 de febrero se formó la coalición de las fuerzas políticas del Kurdistán iraní, un poco antes, unos días antes de que empezase todo el conflicto, y por qué no el ellos también poder aprovechar este conflicto, este cambio de dinámicas para plantear un nuevo escenario y una nueva posibilidad para los kurdos. Es una interesante cuestión, Laura. Creo que podemos hablar un poco más de ese caso, ¿no? De ese caso hipotético donde se abre un frente en el Kurdistán en este tercer bloque, ¿no? Para tocar a lo mejor el ángulo de qué puede pasar, ¿no? Hay muchísimas opciones en la mesa, tanto qué decisiones se podrán tomar desde la Casa Blanca, cómo seguir el conflicto, muchas decisiones de qué podría pasar internamente en Irán y pues también muchas cuestiones de qué decisiones o qué tendencias podríamos ver en el futuro del Golfo y en la región. Así que yo diría, pasamos a este tercer y último bloque del episodio y toquemos estos distintos ángulos. Pues bueno, para este bloque 3 yo creo que en resumen, para definir un poquito y empezar a concluir el episodio de hoy, es que a pesar del poderío y la sofisticación de la ofensiva militar americana e israelí, Irán pues parece que se siente todavía con fuerzas y ha demostrado que es capaz de que Estados Unidos puede infligir mucho daño, pero lo puede resistir el régimen. Entonces, Trump lanza este conflicto sin a lo mejor una justificación estratégica y ahora a pesar de los éxitos operacionales de los cuales hemos hablado hoy y pues una absurda afirmación de haber derrocado al régimen porque el régimen sigue ahí, todavía no se obtiene ningún beneficio sustancial como tal, ¿no? Lo que apunta a varias opciones. Yo creo que podemos definirlas a lo mejor en dos, dialogar o escalar, ¿no? Por un lado, Trump quiere declarar la victoria pronto, ¿no? Dialogar hablándolo tal, pero al mismo tiempo tampoco puede forzar la rendición de un gobierno que se niega a ello, ¿no? Y creo que Irán tampoco está en las condiciones de a lo mejor ahora soltar la toalla. Por el otro lado está la opción de escalar, ¿no? Una escalación drástica podría infligir daños a una infraestructura civil y a la industria petrolera, pero también habría muchas consecuencias por el parte iraní. Ninguna opción es buena desde mi perspectiva, pero ¿por qué no hablamos un poquito de ello? Valeria, ¿tú cómo ves las opciones que están en la mesa a día hoy, 3 de abril? ¿Para dónde crees que podría Trump mover sus fichas? Sí, yo creo que lo resumís bien. O sea,
creo que la parte de escalar puede tener que ver con incursiones militares, no invasión militar, es decir, un escenario de una movilización de tropas como lo vimos en Irak, yo creo que no es posible en un contexto electoral como el actual, sino que escalar implicaría ese tipo de incursiones estratégicas para tomar ya sea islas o para mantener el control sobre el estrecho de Hormuz. Y por otro lado, la opción de negociar, a mí me parece que existen en el tablero solo una vez que se haya garantizado algún objetivo militar, que en este momento no se encuentra o no está tan claro. Es decir, Donald Trump tiene que llevarse una ganancia antes de proceder a la negociación, porque si no se vería absolutamente debilitado. Y entonces de eso dependerá la disposición o no del gobierno estadounidense a, a negociar. Ahora bien, otro escenario también, de alguna manera, es un escenario de continuidad en el que los ataques continúan de la misma manera en la que se han venido realizando. Y a partir de eso, me parece que las próximas 2 o 3 semanas, como Donald Trump lo anunció, son definitivas de lo que va a suceder. Entonces, yo creo que si no hay ninguna ganancia absoluta en las próximas 2 o 3 semanas, Donald Trump va a tener que retirarse del conflicto, lo cual va a causar definitivamente una humillación. Ya se sabe que más de un 60% de la población estadounidense no está de acuerdo con continuar la guerra y esas estadísticas han venido bajando, han venido creciendo, perdón, han venido decreciendo desde el inicio del conflicto. Es decir, la aprobación popular de Donald Trump también se encuentra en su pico más bajo. La negativa a continuar la guerra se encuentra en su pico más alto y yo creo que eso va definitivamente a mantenerse en la misma proporción. Entonces, me parece que sí, definitivamente las próximas 2 o 3 semanas van a ser claves y van a definir no solo el futuro de la guerra, sino también de las elecciones estadounidenses del Senado. Definitivo, yo creo que esto va a marcar el legado en política exterior de la administración de Trump sin duda alguna y yo creo que sin duda va a haber repercusiones electorales que van a limitar muchísimo lo que sigue de su administración. Laura, ¿tú cómo lo ves negociar? ¿No? Es la otra opción en la mesa, pero lo volvemos a mencionar, las posiciones están completamente opuestas. ¿Tú crees que esta otra medida es factible? ¿Crees que se puede llegar a pactar? Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentabas, Valeria, y con el posicionamiento de Trump. Realmente yo creo que el salir humillado de este conflicto no lo va a permitir. Querrá tener alguna ventaja o algún objetivo, yo creo que a cualquier coste ahora mismo. Entonces es cierto que las negociaciones están sobre la mesa, pero yo creo que estamos viendo unas posiciones totalmente distanciadas y opuestas, donde ambos bandos consideran que están en la posición de fuerza y que están ganando, donde tienen, ¿no? O donde han marcado ya unas líneas rojas o unos puntos totalmente opuestos. Entonces veremos si hay algún actor que es capaz un poco de desencallar estas negociaciones y poder forzar, ¿no? A que se puedan sentar y dialogar. ¿Por qué no el que China se pueda meter más a fondo en este conflicto podría ayudar? Pero es que, por ejemplo, hace unas horas ha salido la noticia de que Irán ha derribado un jet norteamericano. Justo ahora han rescatado con uno de los militares. Entonces, bueno, estamos viendo, ¿no?, que hay esta escalada que sigue estando y que no parece que se vaya a desescalar de ninguna manera el conflicto. Entonces, se hace complicado el poder pensar una salida, ¿no?, de este conflicto que eventualmente tendrá que llegarse en algún punto y tendrá que haber alguna solución o salida. Entonces, también a mí se me hace complicado el pensar qué papel, ¿no?, Israel está jugando en todo esto y de si finalmente Estados Unidos sale de esta guerra y dice, para nosotros hemos ganado la guerra, Israel seguramente va a seguir, Netanyahu se está beneficiando. Entonces, ver también, ¿no?, estos actores, de qué manera se pueden posicionar o no, y si el conflicto va a seguir, aunque Estados Unidos no esté en él. Claro, mientras en paralelo la economía mundial sufre un fuerte golpe, ¿no? Y la presión también sube por ahí. No, gran reflexión de las dos y ambos escenarios se me hacen factibles, pero con la impresibilidad de esta administración, o sea, también a saber, ¿no? Cómo pueden moverse las cosas. A lo mejor poniendo la lupa en Irán, creo que es interesante ver cómo los ataques han pues, permitido que el ala de línea dura agarre con todavía más fuerza el poder y se me hace interesante cómo ya
estos resultados, lo que está pasando en Irán está creando un sentimiento de unidad nacional, ¿no? Al final yo creo que ya la población iraní, ¿no? Empezaba todo esto con Donald Trump diciendo que les iban a apoyar, pero viendo hoy las cosas, yo creo que la narrativa es Estados Unidos está en contra y la guerra es en contra de Irán, no en contra del régimen. Por lo cual yo creo que las fuerzas revolucionarias, la Guardia Revolucionaria, pues simplemente va a apretar todavía más ese control político, ¿no? Va a tener todavía más fuerza de coercionar a la población y dudo que haya oposición que pueda romper con eso, ¿no? Valeria, hablábamos de esto, ¿no? En ese episodio de hace un mes y medio, 2 meses, ¿no? Que probablemente lo que siga de un régimen teocrático sea un régimen militarizado, ¿no? Con la Guardia Revolucionaria todavía teniendo más control. ¿Crees que este va a terminar siendo el caso con los ataques? ¿Les están dando esas herramientas? Sí, y creo que eso lo vimos también desde la llegada al poder del nuevo líder. Yo creo que es claro que ante un contexto de amenaza y de crisis existencial, sobre la propia existencia de este régimen, es la reacción natural, es decir, es una reacción de defensa, es una reacción de protección y es una reacción en donde esa ala militarista no solo toma mayor fuerza, toma control en un contexto de emergencia, donde tiene que garantizar estabilidad y continuidad, sino que además tiene un efecto sobre la población civil. Y es un contexto de mayor represión y mayores justificaciones para esa represión. Hace unos días también vimos la condena a pena de muerte de un joven y también eso nos habla de una persona menor de edad. También eso nos habla de ese contexto de miedo, de ese contexto de ferocidad, y de endurecimiento de las políticas del régimen, con obviamente consecuencias gravísimas para la población. Y también esto es otro objetivo definitivamente no deseado de Donald Trump. O sea, si en su primer discurso lo que menciona al puro final es iraníes tomen ese régimen y un mes después nos dice no hay ningún objetivo de cambio de régimen, eso solo fortalece la narrativa del régimen como tal y de la población iraní, que vea un régimen fortalecido, que vea un régimen capaz de defenderse y que también de alguna manera puede salir más legitimado después de este conflicto. Entonces es un objetivo no deseado que al parecer está ganando definitivamente este régimen y que tiene consecuencias gravísimas sobre la población y sobre todo la población que se opone a su existencia. Claro. ¿Tú, Laura, algo para complementar Sí, antes de entrar en el marco regional? sí, sí. Sí, me gustaría añadir también este error, ¿no?, de cálculo que para mí ha hecho Estados Unidos, y es que lo hemos visto a lo largo de toda la historia de Irán, que todo lo que es injerencia o intervenciones de extranjeros, especialmente de Estados Unidos, siempre ha sido mal visto por la gran mayoría de la población y, al contrario, ha unido a esa población porque hay un sentimiento anti-norteamericano muy arraigado, no solo en Irán, sino también en toda la región, por todas las guerras que hemos visto, ¿no?, un poco movida por estos intereses económicos de Estados Unidos y que han dejado siempre la región mucho peor de como estaba anteriormente. Entonces yo creo que el esperar de que la población saliera y que tomara, ¿no?, el régimen y que hubiese este cambio hacia una, digamos, una democracia, también era un poco una fantasía, porque realmente no había opciones. En el momento que tampoco hay una oposición liderada, que el régimen está totalmente es férreo, está capacitado para poder seguir, lo hemos visto, ¿no? Hubo el asesinato de Ali Khamenei y al cabo de nada tenías un nuevo líder. El régimen está sobreviviendo, ha sido diseñado para ello, ya se pensó así. Y eso también lo estamos viendo mucho en lo que ellos llaman la doctrina mosaico, que es un sistema de comandos de la Guardia Revolucionaria pensado para subsistir aunque Teherán cayese o si el régimen, o el liderazgo pudiese caer. Entonces yo creo que no será tan fácil, ¿no?, a nivel interno de poder superar y salir adelante. Claro, sí, pensar que el régimen iba a caer con la decapitación de su líder no es entender bien, ¿no?, la estructura de cómo Irán está gobernado, ¿no? Y esto va más allá de una persona en concreto. Sí es verdad que los ayatolás concentran un nivel de poder impresionante, pero no es por ellos que el sistema está ahí, ¿no? Y si no, una figura como Delcy Rodríguez, ¿no? Con lo que pasó en Venezuela y a lo mejor tratar de pensar que si me quito de encima un Jamenei, me llegará alguien con quien pueda hacer un trato y tal. Vemos que claramente era la manera incorrecta de ver las cosas.
Valeria, Laura, igual para concluir ya este episodio, creo que hemos cubierto muchísimo las cosas, pero haciendo ese zoom out ahora ya final para ver para dónde podrían ir las cosas, ¿cómo lo ven? Yo les presento 3 escenarios que he leído, uno de una competencia controlada, ¿no? Hablando del resto de los países de la región, independientemente de para dónde terminen las cosas, es indudable alguno que Irán debilitado va a estar, pero caído no. Entonces, ¿qué tipo de relación vamos a ver con el resto de los países? ¿No? Una competencia, rivalidades estratégicas, a lo mejor no un conflicto o a lo mejor un escenario 2 con una multipolaridad regional, ¿no? Con otros, como decimos, bloques flexibles y muy realistas, pero cambiantes, ¿no? O a lo mejor podríamos ver una escalada, ¿no? A lo mejor sí es que vamos a ver más conflictos proxy entre los distintos actores. ¿Cómo ven las cosas? ¿Para dónde podría ir la región? Tú, Valeria, ¿cómo lo ves? Yo creo que yo veo un escenario adentro y otro afuera. O sea, igual tomando en cuenta los mismos actores de la región. Adentro veo este escenario que decís de multipolaridad regional. Veo que Irán puede salir muy beneficiado de este conflicto, posicionándose como un actor creíble, como un actor con el que se puede negociar y que de hecho tiene la intención de negociar y de cooperar con los actores que simplemente no amenacen su existencia. Y también eso creo que ha sido la estrategia en el estrecho de Hormuz, es decir, yo te dejo pasar tus buques si vos de alguna manera cooperas conmigo. Y creo que de ahí eso es una ganancia definitiva que ha tenido Irán. Entonces, creo que ese escenario de multipolaridad regional es posible siempre y cuando se den una serie de condiciones. Y creo que afuera de la región, pero tomando en cuenta los mismos actores, como el caso de Sudán, creo que esa escalada indirecta va a continuar, creo que esos conflictos se van a mantener y que las alianzas también van a ser casuísticas en función de esos conflictos. Pero al interno, me parece que una lección aprendida de este conflicto es el riesgo de escalar, el alcance al que puede llegar esta escalada y además que también salen afectados los principales centros financieros globales, la infraestructura civil, la infraestructura energética y que eso en el largo plazo, no solo para la región, sino también para el globo, es un costo que no están dispuestos a pagar, lo que podría orientar de alguna manera a mayor cooperación. Laura, para finalizar este episodio, ¿tú cómo lo ves? ¿Tu análisis más regional, más completo? ¿Para dónde crees que pueden tirar las cosas? Totalmente de acuerdo con lo que comentabas, Valeria. Yo sí que también creo, ¿no?, que habrá unas alianzas más flexibles, cambiantes, más estratégicas, ¿no?, pensando en el beneficio propio. Yo creo que la región va a cambiar, eso sin duda. Tendremos que ver, ¿no?, de qué manera se van posicionando y si realmente, por ejemplo, los hutis deciden, ¿no?, involucrarse más en el conflicto, poder cerrar Bab al-Mandeb y cerrar el Mar Rojo para poder meter más presión, ¿no?, al tema económico y a las negociaciones, de qué manera, ¿no? En el Líbano veremos qué papel se juega, en Irak, los kurdos. Entonces yo creo que ahora mismo hay muchos actores en la mesa, todos con muchas posibilidades y con unas alianzas totalmente cambiables y flexibles. Por lo que las dos me dicen, yo creo que la pregunta no es si la región, si el Medio Oriente está cambiando, la pregunta es hacia dónde está cambiando, ¿no? Y claramente tendrá elementos de todo tipo y bueno, mucho se va a definir en los siguientes días, ¿no? Así que yo creo que es nuestra responsabilidad tratar de sacar este episodio lo más antes que se pueda. Estamos grabando, recuerdo, a 3 de abril. Este fin de Semana Santa de seguro va a estar el episodio ahí y bueno, seguiremos dándole cobertura a lo que ocurre en la región y en el mundo. Laura, Valeria, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo, por el tremendo análisis. No es sencillo tocar un tema tan complejo, tan cambiante, y creo que lo hemos hecho de una manera muy buena. Así que espero que nuestros oyentes también agradezcan este episodio y bueno, que nos echen una manita arriba, una estrellita si les ha gustado el episodio. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en otras ocasiones. Muchas gracias.